Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti y en Cristo en esta iglesia con los hermanos amados. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir la vida cristiana hasta ahora, a pesar de que estamos en una situación muy difícil y complicada por varias razones en nuestra vida. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos. Y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que podamos vivir la vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria. Protege, ayuda y guía a los hermanos de todas las iglesias de Perú para que se pueda predicar el Evangelio más fuertemente a través de nosotros. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia. Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, texto principal de hoy. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Busquemos en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Con este texto principal empezamos hoy este culto dominical. Si lo tienen, leamos juntos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hasta aquí. Hoy vamos a pensar en el título de la buena unidad, la buena unidad. En realidad, varias veces aprendemos en la iglesia sobre este tema, porque este tema es principal de la vida cristiana. También es una esencial de la iglesia, la unidad, buena unidad. Hoy pensemos con este título, la palabra de Dios. La ciudad de Corinto, hoy empezamos con el libro de Primera de Corintios. Aquí, la ciudad de Corinto está ubicada en una costa de Grecia. Esta ciudad ubicada en una costa de Grecia. En aquella época, ciudad Corinto, fue una ciudad rica donde se desarrolló el comercio. Sabemos esta historia, ¿no? Y en Corinto había muchos templos en los que adoraron a los ídolos también. La ciudad de Corinto era así. Sin embargo, la iglesia que tiene la salvación estaba en Corinto también. Por eso, apóstol Pablo mandó esta carta de Primera de Corinto, Segunda de Corinto, a los hermanos de la iglesia de Corinto. Pero por los entornos de la ciudad había muchos problemas morales en la vida de los santos, de los hermanos de la iglesia de Corinto. Es una historia muy conocida, ¿no? Ellos recibieron la salvación, ¿sí? Recibieron la salvación, pero su vida no cambió inmediatamente, adecuadamente. Esto era el problema de la iglesia de Corinto. A pesar de que recibieron la salvación, pero su vida no cambió muy rápidamente, muy adecuadamente. Por lo tanto, ocurrieron muchos problemas en la iglesia. Hoy vamos a pensar sobre este tema. Había muchos problemas en la iglesia de Corinto. Aquí
Versículo 11 explica sobre este problema. Versículo 11, miremos en la pantalla, leamos juntos, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Había contiendas en la iglesia de Corinto. A través de los libros de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, podemos ver que en la iglesia de Corinto había muchos problemas, había muchas divisiones, lamentablemente. Por eso, apóstol Pablo envió esta carta, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, a los hermanos de la iglesia de Corinto. El contenido de su carta fue así. Resumimos, podemos decir de esta manera: si somos hijos de Dios por recibir la salvación, tenemos que cambiarnos adecuadamente y tenemos que establecer la iglesia firme para que trabaje el Señor. Esto es el contenido del libro de Primera de Corintios y Segunda de Corintios. El día de la madre. Okay. Entonces, resumimos, el contenido de esta carta es así: somos hijos de Dios por recibir la salvación, tenemos que cambiarnos adecuadamente ante Dios y tenemos que establecer la iglesia para que trabaje el Señor. Pero la iglesia de Corinto no era así. No era así. Entonces, vamos a averiguar qué problemas tenía la iglesia de Corinto, uno por uno. Y pensemos sobre nuestra fe, sobre nuestra unidad en nuestra iglesia. Aquí, versículo 12 abajo, versículo 12 también, leamos qué problema tiene esta iglesia de Corinto. Aquí, versículo 12, si lo tienen, leamos juntos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ellos dijeron de esa manera. A través de este versículo podemos entender que la iglesia de Corinto fue dividida por unas partes, lamentablemente. Así que apóstol Pablo les envió esta carta, Primera de Corintios, como el texto principal, diciendo: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así envió esta carta a los cristianos, a los hermanos de la iglesia de Corinto. Tuvo un problema. Aquí dice, hermanos, empezando con esta palabra, hermanos. Esto significa que los que han sido hijos de Dios por la sangre de Jesús, los cristianos, para ellos, Dios se hizo su padre y se llaman hermano y hermana mutuamente. Y apóstol Pablo les envió esta carta. Dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Empezando con esta frase. Así envió esta carta. Aquí usa la palabra rogar. Os ruego, rogar. Pero al ver la lengua original, podemos saber que aquí también tiene significado de aconsejar. Rogar, mismo contenido, mismo significado, aconsejar en la lengua original. Por lo tanto, podemos entender que el apóstol Pablo también hizo un pedido y a la vez
un consejo a los hermanos de Corinto. Cuando damos un consejo a otras personas, les contamos generalmente con nuestros propios pensamientos o nuestras propias lógicas, generalmente, en mi opinión, diciendo de esa manera, en mi opinión, conforme a mis experiencias, según mi pensamiento, yo sé que diciendo de esa manera, hablando de esa manera, damos los consejos a otras personas, ¿no? Nosotros generalmente aconsejamos de esta manera, con mi opinión, según mi pensamiento, yo sé que diciendo de esa manera. Pero apóstol Pablo aquí no dijo de esta manera, sino dijo así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el nombre de nuestro, nuestro Señor Jesucristo. El consejo, el consejo es muy necesario en una situación. También muy importante, consejo. También la Biblia dice sobre este consejo. Aquí, Proverbios capítulo 27, 9, dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Sí, la Biblia dice sobre este consejo. Abajo también: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Semana pasada aprendimos con este versículo, ¿no? Sobre consejo. Consejo es muy necesario, muy importante en una situación. El dar y recibir consejos son muy importantes, pero al mismo tiempo son muy difíciles, ¿sí? Muy importante, pero muy difícil. Pero podemos aprender la manera adecuada de rogar, de aconsejar por medio de la carta del apóstol Pablo. Aquí dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el nombre de nuestro Jesucristo. Es muy importante para los cristianos. Apóstol Pablo no les rogó, aconsejó según sus pensamientos y experiencias, sino en medio de muchas oraciones, él pensó la voluntad de Dios y pidió por el nombre de Jesucristo, por el nombre de Jesucristo. Rogar, rogar por el nombre de Jesucristo significa el rogar por el amor de Jesucristo. Podemos entender de esa manera. Nombre de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Dios es amor. ¿Sí? Por eso, por el nombre de Jesucristo significa por el amor de Dios, amor de Jesucristo. Podemos entender de esa manera. Él rogó con amor de Jesucristo, con amor de. Es muy importante aconsejar a otros. Los cristianos deben recordar esta manera a través de consejo de apóstol Pablo. Pablo tenía el corazón anheloso hacia la iglesia de Corinto. Con este corazón les rogó. Él tenía el corazón anheloso, por eso podía dar este consejo a los cristianos de la iglesia de Corinto, ¿sí? Con el amor de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se aconsejó, apóstol Pablo se alejó de su tierra natal y predicó el evangelio yendo a las provincias de Grecia. Es un país extranjero por él. Ciertamente él habría tenido muchas dificultades. Debía aprender otro idioma,
y su cultura y soportar muchas dificultades como un extranjero. Así fue establecida la iglesia de Corinto a través de este sacrificio de Pablo y otros hermanos, sacrificio de la iglesia. Apóstol Pablo conoció y amó la iglesia de Corinto más que nadie. Él directamente visitó y se sacrificó para la iglesia de Corinto. Por lo tanto, apóstol Pablo esperaba que la iglesia de Corinto creciese sanamente y fuertemente. Pero lamentablemente a él le venían las noticias de que hay conflictos en la iglesia de Corinto. Imaginemos, en aquel momento, ¿cómo sería el corazón de Pablo? Imaginemos. Él tenía un corazón anheloso hacia esta iglesia, pero escuchó sobre un problema de la iglesia de Corinto. Había conflictos en esta iglesia. Por eso, pensemos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La que el Señor ganó derramando su sangre es la iglesia, sabemos, ¿no? Por eso la Biblia dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos capítulo 20, 28 dice así, Él ganó, Jesucristo, el Señor, ganó esta iglesia por su propia sangre, derramando su propia sangre. La iglesia es donde trabaja el Señor, pero si hay conflictos, si hay divisiones en ella, no puede trabajar el Señor. Y además, los mundanos van a reprochar tales iglesias. Es muy triste. Por eso, cuando apóstol Pablo escuchaba las noticias acerca de los conflictos en la iglesia de Corinto, le daba mucha pena, obviamente, le daba mucha pena. Apóstol Pablo quería que se recuperaran de nuevo esta iglesia y la iglesia fuera utilizada por Dios de manera valiosa. Obviamente él quería esto, quería la recuperación de esta iglesia. Con este corazón anheloso, él escribió esta carta de 1 de Corintios a la iglesia de Corinto. Por eso, él les está rogando de esa manera. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El texto principal que leímos empieza de esa manera. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir de esa manera. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo murió por nosotros. ¿Sí? Murió por nosotros. Pablo está rogando con el nombre de tal Jesucristo. Entonces, ¿cuáles los problemas tenía la iglesia de Corinto? Son las contiendas a causa de nuestra naturaleza carnal. Contiendas a causa de nuestra naturaleza carnal. Es decir, son los conflictos a causa de presumir de su dignidad y de su autoridad carnalmente. Estas discordias podrían suceder en nuestra iglesia también, en esta época. En las iglesias de nuestra época también podrían suceder este tipo de problemas. ¿Por qué? Cada persona tiene este temperamento del pecado carnalmente. Debería manifestar solo Dios y solo su autoridad en la iglesia, pero uno quiere presumir de su propia autoridad carnalmente y el orgullo. Así que se genera estos conflictos
este tipo de problemas. Estas cosas son la causa de casi todas las conflictos. Orgullo tiene su propia autoridad. Estas cosas son la causa de todas las conflictos. No piensan en Dios, sino más bien piensan en sí mismos. Entonces empiezan las divisiones. Es muy simple. Cada persona, si tiene este tipo de corazón, este tipo de temperamento, deseo, temperamento de pecado, carnalmente, hay división en la iglesia, ya que quieren defender su cara y su autoridad a sí mismo, más que guardar su fe y proteger la iglesia. Estos conflictos están sucediendo no solamente en la iglesia de Corinto, sino también en las iglesias de nuestra época también. Entonces pensemos, ¿quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Es el Señor, ¿sí? Es el Señor. Pues, qué cosa quiere darnos el Señor? El Señor, qué cosa quiere darnos? ¿Qué cosa quiere dar a las personas este Señor a través de la iglesia? ¿Qué cosa? ¿Cómo piensa? ¿Mucho dinero? ¿Placer carnal? No. Quiere dar el Evangelio, amor de Dios, el Evangelio. Es lo que hizo Jesucristo para nosotros. Por eso Él murió en la cruz, para el Evangelio, para el amor. El Señor quiere que todo el mundo lo conozca. Pero la gente olvida el Evangelio y quiere dar prioridad a su propio pensamiento y a su dignidad personal. Por eso olvida el propósito verdadero de la iglesia. Y aparecen las iglesias que son diferentes a la Biblia. Es muy lamentable. Esto es el problema. A través de la situación de la iglesia de Corinto, debemos pensar en nuestra iglesia también, en nuestra fe, en nuestra responsabilidad como un cristiano en esta iglesia. Entonces, ¿por qué suceden tales cosas? ¿Por qué suceden tales problemas? Las épocas siguen pasando, ¿sí? Las épocas siguen pasando, pero la naturaleza de los hombres no se cambia. Es muy importante, es muy obvio. Entonces, cuando ejerzcamos nuestros propios pensamientos y experiencias en la iglesia, van a empezar divisiones y conflictos. Por eso, apóstol Pablo no rogaba por su pensamiento, ni por su experiencia, ni por su justicia, sino por el nombre de Señor Jesucristo. Jesucristo, Él mismo es la razón de existir la iglesia y el principio de la iglesia. Por eso, apóstol Pablo rogaba por el nombre de Señor Jesucristo, por el amor de Cristo. Pensemos entonces, ¿acaso ocurren algunos problemas, algunos conflictos en la iglesia? ¿Acaso nos equivocamos? Si damos la prioridad al Evangelio en la iglesia y queremos obedecer al Señor, estos problemas se van a resolver automáticamente. Esto es el principio, porque el Señor los restaurará, ¿sí? Porque por eso debemos poner la prioridad al Evangelio. A pesar de que tiene algunos problemas, algunos conflictos en la iglesia, si nosotros damos la prioridad al Evangelio en la iglesia,
este problema se van a resolver, ¿sí? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. De vez en cuando el cuerpo tiene heridas o está enfermo, ¿sí? En nuestra vida también, en nuestro cuerpo también. A veces tenemos heridas en nuestro cuerpo, tenemos una enfermedad, pero se va a restaurar enseguida si recibe tratamiento correctamente, adecuadamente, ¿sí? Por un tratamiento podemos recuperar, restaurar este problema de cuerpo. De igual manera, en la iglesia a veces pueden ser heridos, tener conflictos, tener algunas dificultades, pero cuando pongamos el evangelio delante de todos los problemas, cuando obedezcamos a la palabra de Dios adecuadamente, Dios restaura la iglesia, sin duda, para él mismo trabaje y anuncie el evangelio. ¿Por qué? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tenemos un problema en mi cuerpo, buscamos una manera de solucionar esta herida. Si tengo una herida aquí con cuchillo, inmediatamente buscamos una medicina para curar. Tiene un problema, vamos a hospital para chequear el cuerpo, porque es mi cuerpo. Si tiene un problema, mi cuerpo, él va a sí mismo, por sí mismo, misma manera. La, el tratamiento adecuado es evangelio en la iglesia. Nosotros tenemos una medicina adecuada, ¿sí? Por eso, si tenemos esta medicina adecuada, podemos curarnos. Igual manera, si tiene un problema en la iglesia, una herida, conflictos, una medicina adecuada es el evangelio. Entonces, si cuando pongamos nuestra prioridad en esta medicina, que es el evangelio, este problema se va a solucionar, curarse. Esto es el principio de la iglesia, porque Cristo mismo lo hace. Cuando pongamos el evangelio delante de todos los problemas y obedezcamos a la palabra de Dios, Dios restaura este problema, restaura la iglesia inmediatamente, indudablemente. Al ver las divisiones de la iglesia de Corinto, podemos saber que ellos insistieron en sus opiniones, en su dignidad y en su propia autoridad, y así que siguieron teniendo conflictos. Ellos estaban poniendo sus, sus cosas, poniendo prioridad de sus cosas. Entonces, qué es la mejor manera de poder evitar los conflictos en la iglesia? ¿Qué es la mejor manera? Es muy importante. Al estar a punto de ocurrir conflictos, primero tenemos que esperar orando. Tenemos que esperar. ¿Por qué? Para las cosas más importantes. Hay conflictos en la iglesia. O sea, más correctamente, hay un conflicto entre las personas, entre los cuerpos, entre los deseos carnales. Hay conflictos, obviamente. Al estar a punto de ocurrir estos conflictos, primero tenemos que esperar orando ante. ¿Por qué? Para las cosas más importantes. Hay una cosa más importante en la iglesia. ¿Qué es más importante que mi opinión y mi autoridad o mi deseo carnal, deseo personal? Es el evangelio, como les dije, en la iglesia. Es el evangelio.
es Jesucristo. Él es el principio de la iglesia. Pongamos prioridad en Cristo, en el Evangelio. Cuando nos olvidemos de esta esencia e insistamos en nuestras opiniones y autoridades, ¿qué pasaría por eso? ¿Qué pasaría? Se acumulan más conflictos. Esto es el problema. Y si se acumulan más conflictos, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué sucederá? En un momento olvidaremos el propósito de la iglesia. Pensemos, si enfocamos más en nuestra autoridad, en nuestras opiniones, en nuestras cosas, en esta iglesia, poco a poco olvidaremos el propósito de la iglesia. ¿Qué es el propósito de la iglesia? El evangelio, el amor de Dios. Olvidando la esencia, se van a luchar uno contra otro, criticando por las cuestiones carnales entre los hermanos. Esto es el problema. Esto es el problema que tenía la iglesia de Corinto. A través de este problema de la iglesia de Corinto debemos pensar bien, nosotros debemos pensar en nuestra iglesia. Podría ocurrirse este problema. Por ejemplo, vamos a pensar la pelea entre los parejas, entre los matrimonios. Pensemos. Ellos se pelean por un asunto muy grave desde el principio. ¿Por qué? Se pelean por el país, se pelean por la paz del mundo. No. ¿Sí? La causa por la que empieza la pelea es algo muy pequeño, algo muy pequeño. Una cosa muy pequeña. Empieza una pelea entre matrimonio, entre parejas. Pero en estas pequeñas cosas añaden sus sentimientos, emociones y se ponen a olvidar la esencia. Empezando una pelea entre matrimonio, algo de esa manera. Por ejemplo, ¿por qué no lo hiciste? Sí, algo, sí. ¿Por qué no lo hiciste? Pero les responda de esa manera. ¿Por qué hablas de esta forma? ¿Sí? Algo así. Él, una persona empieza con otra cosa, hace o no lo hace, pero otra persona, otra pareja reciba como una forma de hablar. Sí, por eso, otro tipo. Ocurre dos problemas en la misma hora, ¿entiende? Y responda otra cosa, otra cosa. Entonces, empezando algo chiquito, pero al fin ocurren 10, 100 cosas más. Con estas cosas pelean, pero empieza una cosa chiquita. ¿Por qué no hiciste? Pero al fin, muchas cosas. Entonces, olvidaron ellos también, se olvidaron. ¿Por qué empezamos esta pelea? Pero al fin aumenta muchos conflictos. Así empieza. Así empieza un conflicto y termina varios problemas, con varios problemas. Quieren insistir en sus propias autoridades, propias voluntades, algunas emociones. Por eso la pelea se vuelve más grave, empezando algo chiquito, pero se vuelve más grave. Esta es la pelea del hombre. En la iglesia también somos débiles, somos personas. Tenemos estas naturalezas carnales desde el principio. Por eso, en la iglesia se podría suceder estas cosas también. Deberían manifestarse la justicia y la voluntad de Dios a través de la iglesia, pero
por discutir cosas pequeñas, desaparece la esencia más importante. Si pasa esto, al fin los hermanos van a recibir un daño y las heridas en medio de estos conflictos en la iglesia. Y si tenemos una herida en nuestro corazón, no es fácil de curarse. Es muy difícil para curarse. Y si esta situación se continúa, ya va a desaparecer la esencia de la iglesia. Y Dios no podrá trabajar con esta iglesia. Esto es el problema muy grave. La iglesia es como una casa, ¿no? Como una casa. En nuestra casa queremos recuperar el cuerpo, recuperar la mente, cansados y tener la paz del alma y espíritu en nuestra casa. Llevando nuestra vida social, nos enfrentamos a unas dificultades y nos cansamos. Luego volvemos a la casa y nos recuperamos de nuevo en nuestra casa. La casa tiene esta función, este papel. De igual manera, nuestro espíritu se tropieza, se rompe y se cansa en este mundo pecaminoso. Luego nos reunimos en la iglesia y recibe la consolación y volvemos a tener la fuerza. Así podemos realizar una batalla espiritual de nuevo en este mundo, viviendo nuestra vida social. Esa es la vida cristiana. La iglesia debe hacer este papel. La iglesia es donde se reúnen juntos los cristianos que tienen la misma fe, reciben la fuerza por la palabra de Dios y se consuelan unos a otros y se esfuerzan por cumplir la voluntad de Dios, teniendo el mismo propósito. Esa es la iglesia, pero lamentablemente la iglesia es donde se juntan las personas imperfectas. Por eso ocurren también las cosas que suceden en el mundo, lamentablemente. Se pelean a causa de la diferencia de opinión, ¿sí? Hablan mal de otras personas, crean discordia, hacen envidia. Podrían pasar estas cosas con nuestra debilidad. ¿Por qué? Se le unen las personas que cada uno vivía en otros. Entonces, por unas décadas hay muchas diferencias entre las personas. Al pensarlo, es algo muy normal que tener conflictos, humanamente, carnalmente, ya que se han reunido diferentes personas, ¿no? Pero ya tenemos la misma fe. Esta es la solución, misma fe. Y vivimos en el mismo Padre Dios. Por eso, en medio de la iglesia, el hecho de que podremos tener conflictos, pero podremos comprender más el amor de Dios. Esto es el secreto de la iglesia también. También seguimos a Jesús, que es nuestro ejemplo, buen ejemplo. Por eso, Jesús nos dijo de esa manera. Busquemos la Biblia, San Juan 13, versículo 34, busquemos. San Juan 13, versículo 34. Antes también aprendemos con este versículo, ¿no? San Juan 13, 34. Si lo tienen, leamos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La Biblia dice así. Esta es la solución. Esta es la manera de solucionar el problema de la iglesia.
problema de conflicto de la iglesia de Corinto, también de nuestra iglesia. Y también el apóstol Pablo otra, dijo de esa manera en otro versículo. Aquí Romanos capítulo 15, versículo 1 y 3. También miremos en la pantalla. Leamos juntos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esta es la manera, esta es la solución del problema de la iglesia. También, abajo, desde versículo 5 al 7, también miremos en la pantalla, leamos juntos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La Biblia explica muy claramente sobre esta manera de solucionar el problema de la iglesia, problema de conflicto de la iglesia, problema de la división de la iglesia. En aquella época, apóstol Pablo les rogó así de esa manera, porque había muchos conflictos en la iglesia. Nosotros también tenemos que contemplar siempre estas palabras. Aquí dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esta frase es muy importante, ¿no? Nosotros también tenemos que contemplar siempre estas palabras. Recibíos los unos a los otros, debemos soportar las fraquezas de los débiles, que os améis unos a otros. La Biblia dice así. Debemos recordar, debemos realizar esto. No se agrada a sí mismo. No deben presumir de su propio pensamiento, su propia dignidad. Pero eso no es fácil de poner en práctica estas cosas. No es fácil. Sin embargo, tenemos el motivo por el que podemos hacerles. ¿Por cuál razón podemos amarnos y recibirnos unos a otros? ¿Por cuál razón? ¿Por qué tenemos que amarnos? ¿Por qué tenemos que recibirnos mutuamente? ¿Por qué? Aquí en la Biblia hay la respuesta. Aquí dice, ¿por qué? Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. También dice, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La Biblia dice de esa manera. Esta es la respuesta. El motivo de esta vida que ama y recibe a unos a otros es que Cristo nos ha mostrado primero este ejemplo y porque hemos recibido su amor. Por eso nosotros debemos recibir a unos a otros también. Si hemos entendido su amor verdaderamente, amor de Dios verdaderamente, podemos soportar las fraquezas de cada uno de nosotros y podemos recibirnos y amarnos mutuamente unos a otros. Esta
Esta es la solución del conflicto de la iglesia. También tenemos que hacerlos. Es un mandato de Dios. Asimismo, nuestro Señor quiere que lo cumplamos. Por eso a través de la Biblia continuamente nos enseña este principio. Es el mandamiento del Señor hacia la iglesia y es la responsabilidad de la iglesia, responsabilidad de los cristianos. Debemos pensar seriamente en esto. ¿Sí? Somos cristianos. Si somos cristianos verdaderamente, debemos guardar, debemos cumplir este mandamiento, esta responsabilidad en esta iglesia. Si no tenemos prioridad en estas cosas, posiblemente podría ser un cristiano, podría ser una persona que hace división en la iglesia. No debemos ser una persona de esa manera en la iglesia, porque la iglesia es unida, una unidad. Por eso, no debe ser una persona que rompe esta unidad. Esa es la responsabilidad de los cristianos. Entonces, la iglesia puede vivir sanamente y puede mostrar la obra de Dios a través de nosotros, a través de tal iglesia. Volvámonos, texto principal de hoy, Primera de Corintios capítulo 1:10. Volvámonos. Y otra vez, leamos juntos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Texto principal de hoy. Aquí sale la manera de estar unido perfectamente. Dice tres cosas. Dice, habléis todos una misma cosa, en una misma mente y en mismo parecer. Estas tres cosas es una manera de estar unido perfectamente. Hablar la misma cosa, en una misma mente, en un mismo placer, parecer. ¿A qué se refieren estas cosas? ¿Qué es lo mismo que tenemos? Podemos decir que esto es el Evangelio. ¿Sí? Estas cosas están conectados con el Evangelio. Y también la misma fe de la verdad cierta que hizo Jesús en la cruz. Esto es el Evangelio, ¿no? Aquí dice, habléis todos una misma cosa. Nosotros estamos hablando una misma cosa, ¿no? Diciendo, estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Es decir, si resumimos esto en una sola palabra, es así. Estéis unidos perfectamente bajo la cruz de Jesucristo. Podemos decir de esa manera, con una sola palabra. Estéis unidos perfectamente bajo la cruz de Jesucristo, bajo la cruz de Jesús. Podemos perdonar a cualquier persona y podemos reconciliarnos con cualquier persona bajo la cruz. La cruz es la esencia. La cruz es el único motivo de nuestra fe. Por lo tanto, tenemos que pensar siempre todas las cosas bajo la cruz. Como un cristiano, debemos pensar todas las cosas bajo la cruz. Apóstol Pablo pone énfasis en esto también. De esa manera, está rogando a la iglesia en el nombre de Jesucristo. Os ruego, pues,
hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, os ruego bajo la cruz de Jesucristo. Podemos decir de esa manera también, mismo contenido, mismo significado. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es igual que decir, hermanos, os ruego bajo la cruz de Jesucristo, bajo el amor de Cristo. Se puede decir que un hombre que piensa en todas las cosas bajo la cruz de Jesús y el que piensa en todas las cosas mirando la cruz de Jesús es el cristiano maduro. Él es un cristiano maduro. Nosotros debemos ser como este cristiano maduro, que piensan todas las cosas en el concepto bajo la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer los cristianos maduros espiritualmente? ¿Qué pueden hacer? Ellos hacen que la iglesia sea una. Ellos pueden hacer que la iglesia sea una. Este trabajo es muy importante. También es una responsabilidad de los cristianos. Y al contrario, pensemos, ¿qué harán? ¿Qué harán los cristianos inmaduros? Pensemos, los cristianos inmaduros, a pesar de que recibieron la salvación, pero hay algunos, podrían ser un cristiano inmaduro. Entonces, ¿qué harán los cristianos inmaduros? Ellos crean conflictos en la iglesia, crean división en la iglesia, lamentablemente. Entonces, ¿cuál es la razón de estos conflictos? Pensemos. Aquí la Biblia explica de esa manera. Miremos la pantalla, 1 Corintios 1:12, otra vez. Miremos la pantalla, leamos juntos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En aquel momento había una división en la iglesia de Corinto, como les dije. Pero, ¿por qué? Tener intimidad entre los hermanos es normal. ¿Sí? Tener intimidad con los hermanos es normal, es muy bueno. Pero si uno tiene la demasiada intimidad carnalmente hacia una cierta persona, podría empezar a dividirse en las partes. Debemos cuidarnos en eso. Pablo, pensemos, aquí aparecen los nombres, Pablo, Apolos, Cefas, Cristo. Pensemos, ellos, Pablo, Apolos, Cefas, ellos no han tenido diferente fe. Ellos también son las personas grandes, son las personas que tienen misma fe, pero los que siguieron a ellos demasiado humanamente, carnalmente, producieron las divisiones, no ellos. Los que siguieron a ellos carnalmente, demasiado, ellos producieron estas divisiones. ¿Por qué? Para ellos, la intimidad personal era más importante que la fe bajo la cruz. Hacer divisiones en la iglesia es la causa de todos los conflictos. Chiquito, una grieta chiquita empieza muchos problemas, muchos conflictos. Desde este punto, una grieta, una división. Es muy pequeño, pero así empieza un problema grave. Muchos conflictos. Por tener la demasiada intimidad hacia una cierta persona y por tener relación íntima con algunas personas, a veces pasamos por alto o justificamos su culpa. Pero de todas las maneras,
lo incorrecto es incorrecto. El pecado es pecado. El pecado mismo no puede ser la bondad. No podemos mirarlo como algo bueno. En la Biblia sale un matrimonio que con un mismo corazón cometió pecados y fueron juzgados. Sale una historia de un matrimonio, un mal ejemplo. Sabemos esta historia, es la historia de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, sale esa historia. Hechos capítulo 5, de este versículo 1 al 11, sale esta historia. Ellos eran un matrimonio, una pareja. Ellos tenían una relación íntima, obviamente, porque una, un matrimonio. Pero ellos cometieron pecados contra Dios teniendo un mismo corazón equivocado, mismo corazón, pero carnalmente. Por eso, a través de este mismo corazón adecuado, cometieron un pecado contra Dios. Ellos escondieron el dinero, sabemos. Escondieron el dinero engañando a las personas, engañando a Dios. Y ellos se encubrieron sus pecados unos a otros. Humanamente, carnalmente, ellos tenían una relación íntima, pero por lado de hombre. Al fin, los dos fueron condenados. Ellos murieron por castigo. Su intimidad les dirigió a la perdición. Su intimidad carnal fue más importante que Dios y que la iglesia. Ellos cometieron ese pecado. Escondieron dinero. Engañaron a los hermanos. Engañaron a Dios. Pero Dios no fue engañado. No debe repetirse esta cosa entre los cristianos. Es un ejemplo. Por eso Dios está escrito esta historia en la Biblia para que sepamos, para que evitemos este pecado, este problema. No debe repetirse estas cosas en la iglesia. Las personas amistosas cometen juntos pecados con un corazón y los ocultan mutuamente. Pero el Espíritu Santo, pero Dios no será engañado. Es decir, Dios no será engañado nunca jamás. Es imposible para nosotros tener otras cosas más importantes que Dios y nuestra fe. Es imposible. Cuando tengamos la fe sana, también tenemos relaciones personales sanas. Al tener la salud de la iglesia, todo irá perfectamente. Esta condición es muy importante. Con esta condición, todo irá perfectamente en la iglesia, muy sanamente. Ageo capítulo 1, versículo 6. Busquemos. Ageo capítulo 1, versículo 6. Aquí explica sobre este resultado, ¿no? Ageo 1, versículo 6. Si lo tienen, leamos juntos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Explica bien sobre un resultado, mal resultado. ¿Por cuál razón pasó esto? ¿Por cuál razón? Porque están ocupados por su propia obra, más por la obra de Dios.
Por eso ocurre este resultado. Abajo, versículo 9, aquí explica también sobre esta situación. Ageo capítulo 1:9 también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. La Biblia explica muy bien sobre nuestro error también. Algunos podrían tener este tipo de error. No quiero decir que el trabajo de cada uno es insignificante. Sí, nuestro trabajo también muy importante, sino hay hay unos momentos que tenemos que sacrificar nuestro trabajo para la obra de Dios. En la iglesia, la prioridad. Nosotros también debemos hacer nuestras cosas, nuestro trabajo, obviamente. Pero, ¿cuál es la prioridad en mi vida? Debemos pensar como un cristiano. En el momento en que tenemos que sacrificarnos y nos parece que tenemos algún daño, pero nunca será así. Nunca será así. Dios nos puede dar todas las cosas y también nos puede quitarlas a la misma hora. Este Dios está mirando todas las cosas de mi vida. En este concepto debemos pensar en nuestra vida, en nuestras prioridades. El Dios está mirando cómo decidimos en las situaciones difíciles. Está mirando Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que Él ve nuestra prioridad de corazón exactamente. Ya sabemos bien la historia de Job, ¿sí? Historia de Job. Dios le permitió todas las cosas y en un momento le hizo perder todo. Sabemos esta historia. ¿Por qué? Porque sabemos este resultado de la historia de Job. Dios está mirando el corazón de Job. Job no abandonó su fe en cualquier situación. No abandonó. Para Job, Dios era prioritario siempre. Dios lo miró y al final le entregó todas las cosas y lo consoló. Lo leemos y lo aprendemos a través de la Biblia. Por eso nosotros sabemos este fin de Job. Ya Dios también quiere ver nuestro corazón. Por eso nos permite varias situaciones para ver nuestro corazón, para hacernos entender nuestro estado. Nosotros sabemos, conociendo estas cosas, este principio a través de la Biblia, por eso debemos elegir bien, debemos pensar bien. Dios está mirando a mi vida, está mirando nuestra decisión. Por eso ahí, Ageo 1:7 también dice de esa manera. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Nosotros debemos meditar. Dios examine y prueba nuestra fe y nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo más valioso en nuestro corazón? Nosotros debemos pensar. Él dirá, Él sabe. Por eso, ¿qué es lo más valioso en nuestro corazón? Cada uno de nosotros sabemos. Yo no, no sé sobre sus corazones, pero cada uno de nosotros sabemos y Dios sabe. Pensemos entonces, ¿qué cosa es más valioso en mi corazón, en mi vida? ¿Dios, el Evangelio, la iglesia o yo mismo, mi familia o otras mis cosas?
Algunos dicen, para mí, Dios es el más importante, pero ¿es valiosa la iglesia? Algunos podrían pensar, ¿de verdad la iglesia es más importante que la familia? Algunos podrían decir de esa manera. Por eso, pensemos, cuando uno sacrifica algo de familia por la iglesia, algunos dicen que son necios. ¿Cómo piensan ustedes? Tenemos que pensar bien en esto. ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la cabeza de la familia? Bíblicamente. La Biblia dice que la cabeza de la familia es el hombre, ¿no? Aquí, 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Por favor, no lo malentiendan. Esto no significa que los hombres son superiores a las mujeres, no. Esto es un orden. Esto es un orden en el hogar que Dios decidió. La cabeza de la familia es el hombre, bíblicamente. Pues, ¿qué es la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? La iglesia es el cuerpo del Señor. Sabemos. 1 Corintios 12:27. Aquí miremos la pantalla. Leamos juntos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La Biblia dice así. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Por lo tanto, la iglesia misma es el Señor. Por eso, Dios obra a través de la iglesia, el cuerpo. La cabeza de la familia es el hombre y la cabeza de la iglesia es el Señor. Entonces, ¿la iglesia es menos importante que la familia? No. Si Dios es importante para mí, sinceramente la iglesia también es importante. La iglesia es Cristo. Podemos decir que la iglesia es Dios mismo también. Dios guarda la familia que sirve a Dios perfectamente. Esto es el orden. Cuando la iglesia vive, el hogar también vive automáticamente. Hogar de los cristianos. Esto es el principio. Cuando muere la iglesia, el hogar también se va a morir. Es un ejemplo, pero la iglesia no morirá. Sí, por eso, conectado con la vida. Pero el orden es así. La iglesia es primero. Por eso, el apóstol Pablo dice a los santos, a los cristianos de Corinto, que la iglesia es muy valiosa e importante. Por eso, el texto principal dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí dice, que estéis perfectamente unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia es muy importante. La iglesia debe estar unida, un cuerpo, por eso. Estéis perfectamente unidos, un cuerpo. Si la iglesia no está unida, Dios no puede trabajar, obviamente. Estar unida la iglesia significa que la iglesia está sana. Una iglesia unida es una iglesia sana. Si no seamos uno junto en la iglesia, ya no habrá obra de Dios a través de nosotros, a través de tales cristianos. Entonces, ya no habrá obra de la salvación de nuestro alrededor, lamentablemente. Para la iglesia, su cabeza es el Señor. Por eso, en la iglesia se debe mostrar la voluntad del Señor, ¿no? No debemos encubrir su voluntad por tener conflictos pequeños entre los hermanos en la iglesia. Es muy lamentable. No debemos ser como esta persona, como este cristiano.
De igual manera, la iglesia debe estar unida y estar sana bajo la cruz, bajo la cruz. No olvidando la esencia de la iglesia. Tenemos que esforzarnos en ser uno en la iglesia. Debemos pensar, tenemos que reflexionar si soy una persona que produce un conflicto o una división en la iglesia. Debemos pensar. Y tenemos que recordar que la iglesia es el cuerpo del Señor. Y somos los miembros, las partes de este cuerpo. Muy importante. Así tenemos que reflexionar que para nosotros, si la iglesia es la más importante o no, debemos pensar siempre. El Señor quiere que nosotros tengamos el corazón perfecto hacia la iglesia. Hoy a través de la iglesia de Corinto, que tiene un conflicto, un problema, las divisiones, aprendemos sobre nuestro deber, nuestra responsabilidad como un cristiano en la iglesia. La iglesia es unida, perfecta, perfecta en Cristo, en el amor de Cristo. No se olviden esta enseñanza y vamos a vivir para la gloria de Dios. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendemos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra. Y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Tenemos muchos planes de la iglesia, así que haznos ser uno en Cristo para que podamos realizar todo este trabajo para tu gloria. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada en esta iglesia viva. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias, hermano.